tenemos acá nosotros? A ver. De Perú, de Colombia, creo. Ya, Joaquín. De Bolivia. Ya. La historia de Camilo Mori remonta a los años 2004, donde empezaron a llegar los primeros migrantes, especialmente desde Perú. En la actualidad tenemos casi el 50%, un 49,3% de alumnos extranjeros. ¿De qué otro país? Argentino. Argentino, ya. ¿Acá? Chileno, muy bien. En un principio no, costó. De parte de los apoderados, para ello era, nos vamos a llenar de extranjeros. Hubo profesores que no se acostumbraron a esta realidad y se fueron. ¿Quién de aquí no es chileno? Levanten la manito, pues. Cuando dice la FAO, tú dijiste, a ver, somos para reciclar sales como las cascas de sales. Tenemos una actividad que se llama incremento de vocabulario. Fue un día cuando hubo paro, la tía Cristina nos enseñó eso. Y estábamos con todos los compañeros y ahí decíamos las palabras extranjeras. Bandeja paisa. ¿Qué es eso? Es una comida que se usa mucho en Colombia. Cuando hay algo en francés, el compañero que viene de repente de Haití lo lee y nos explica y ahí aprendimos. ¿Qué era esto? Tajador y sacapunta. No entiendo nada. Y yo le decía a un niño, pero no tienes sacapunta. Y me quedaba mirando. Y quedaba con cara de no saber de qué se trata, ¿cierto? ¿Y qué era lo que yo le estaba pidiendo? Un tajador. ¿Dónde se dice tajador? En Perú. Voy a anotar. Tajador, sacapunta, y en Chile, sacapunta. Yo creo que hay asignaturas que es más fácil, por ejemplo, música, artes, educación física, como que se puede articular con mucha más facilidad las costumbres de los distintos países. En la Feria de la Diversidad bailan de todos los países. La marinera. Es un baile peruano. Es como la cueca, pero distinto. Quizás los profesores nos faltan a lo mejor herramientas para poder abordar todas las necesidades de estos niños. Nosotros como Servicio de Visita Migrante lo que hacemos es en algunos establecimientos ocasionales a los que podemos llegar, capacitar o fortalecer capacidades de interculturalidad de los docentes. Se les tiende a ver como niños que se tienen que asimilar a la escuela chilena, ¿no? Que ellos deberían ser como un niño chileno, sin rescatar las experiencias que ellos tienen y sin aprovechar toda esa cantidad de experiencia y de riqueza que aportan para generar procesos de aprendizaje a partir de las experiencias de los niños. Una comida que acá casi no se come. Se llama arepa y es como la sopaipilla, pero es más hecha de harina, no de harina de trigo, y le echan mantequilla o queso rallado. Mi mamá me enseñó a hacer un plato peruano que se llama causa limeña, que está hecho con papa y mayonesa. La cantidad de recursos que nos llega es mucho más baja que la que le llega a otros colegios donde no hay tantos niños extranjeros, porque a veces los niños extranjeros no tienen la documentación y no pueden acceder a los beneficios del niño prioritario. Una posibilidad sería, por ejemplo, que llega todo niño que no tiene los papeles, se le entrega automáticamente la visa de estudiante y es un trámite, debiera ser un trámite interno desde la municipalidad hacia el Ministerio del Interior, pero lo que se hace es que se les pasa a la familia la necesidad de que ellos sean los que tramiten los papeles, ¿no? Teníamos como, casi 2/3 de los extranjeros sin RUT. Y poco a poco, con el acompañamiento nuestro en un principio, informándoles lo que tenían que hacer, y ahora ya es menos, me parece que son como 49. Hemos hecho un camino así, con mucho
más corazón que muchas veces con conocimiento. Bien. El lenguaje es cierto presente de la verdad en todas las asignaturas. Y la verdad, buscando estrategias, uno puede, desde cualquier asignatura, hacer confluir estos requerimientos o estas necesidades desde la realidad. Agradecemos a Claudia Ursúa Faúndez su presentación y tanta coincidencia, solamente conocía lo general de la presentación, a propósito de lo que yo intervine inicialmente desde lo que soy nomás. Pero bien, y eso fue una coincidencia y vale la pena, ¿eh? Hay mucha coincidencia en esto. También ayuda. Debería ser más planificado, ¿cierto? Sería mejor. Bien. La proyección de este video, los colores multiculturales del Camilo Mori, los videos que hemos mostrado en general son complementos, buscan promover la comunidad educativa presente, procurar la integración de los alumnos y alumnas en acciones tales como crear climas de acogida e integración de todos los alumnos y alumnas, facilitar la adecuada y rápida escolarización de los estudiantes migrantes, incorporar diversos elementos o contenidos culturales en las actividades de aula, potenciar el conocimiento de las diversas culturas, potenciando el respeto y conocimiento mutuo de las mismas. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet establece la importancia de, comillas, desarrollar una política y cultura migratoria basada en la promoción y aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por Chile sobre los derechos humanos y de las personas migrantes, así como los principios de política migratoria acordadas en el marco de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, asumiendo el Estado de Chile un rol activo, cierre de comillas. Vamos a entrar entonces ahora a la presentación de doña Judith Santano Merchán, profesional del área de Educación e Interculturalidad, responsable del área de Comunicaciones del Servicio Jesuita a Migrantes en Santiago, periodista, titulada en la Universidad de Salamanca y magíster en Relaciones Internacionales con enfoque en el mundo árabe, iberoamericano y Europa, y su ponencia dice relación con sensibilización y derechos. Judith. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al Servicio Jesuita a Migrantes, tanto al Seremi de Educación como a la Gobernación Provincial de Magallanes. Como bien han dicho, represento al SJM. Creo, por una entrevista que me hicieron ayer, me di cuenta que aquí no conocen mucho qué es lo que podemos estar haciendo nosotros. En primer lugar, el SJM está en 3 ciudades acá en Chile y viene de una red que igual mejor que me vaya a esto desde los orígenes. Es una red que trabaja dentro de la Compañía de Jesús, que trabaja con migrantes en algunos países y con refugiados en otros. Estamos en más de 50 países y aquí en Chile es el SJM Chile y estamos concretamente en Arica, Antofagasta y en Santiago. Principalmente tenemos como dentro de nuestras oficinas, en el vídeo habéis visto a uno de nuestros compañeros en Antofagasta, Hernán, del área de educación. Nosotros tenemos diferentes áreas, una que es un área social, que hacemos una atención directa con las personas migrantes que llegan a cada una de nuestras oficinas. Ahí se les da principalmente, información de diferente tipo, sobre todo en materia de orientación, información para la regularización migratoria, porque como hemos comentado, digamos que la regularización o el hecho de tener RUT, como ustedes bien saben acá, es muy importante para acceder a un montón de derechos y servicios. Entonces, además de todo eso, dentro de esa área social tenemos un programa laboral por el cual también se le ofrece herramientas e información a las personas migrantes en materia de cómo es el sistema o el mercado laboral acá en Chile, cuáles son sus derechos que nosotros les invitamos a que se empoderen, porque, quizá esta no es la distancia, pero a nosotros nos reportan muchísimos abusos
laborales, también buenas prácticas, afortunadamente. También trabajamos con empresas, un tanto como creando espacios para que estas empresas como que asuman su rol social y contribuyan a esa regularización de las personas migrantes, porque no sé si conocen, pero acá normalmente el visado al que más postula una persona migrante es la visa temporaria por motivos laborales, y para eso requieres un contrato obligatoriamente. Además de todo esto, tenemos una parte jurídica, también un programa de atención jurídica en el cual recibimos casos de diferente tipo. Nos estamos especializando en uno que luego les voy a comentar un poco de qué se trata. Tiene que ver con el tráfico de personas acá en Chile, concretamente con personas de nacionalidad dominicana. Por otra cuestión que antes ha comentado Eduardo Taller, que tiene que ver con un enfoque securitista y con crear exclusiones a ciertas nacionalidades, como es el caso de los dominicanos, a los cuales se les exige una visa consular. Y aparte de todo eso, tenemos otras dos áreas muy importantes, que son el área de educación e interculturalidad, que es en el que yo colaboro principalmente en sensibilización, por eso vamos a hablar aquí de sensibilización. Y ahí tenemos dos programas, sensibilización, en el que hacemos talleres, charlas, participamos en seminarios como este. En el caso de sensibilización, como bien dijo Eduardo también, hemos visto cómo las municipalidades invertían poco en tema de migración y funcionarios. Como hemos visto, los funcionarios, y mañana vamos a tener precisamente un taller con aquellas personas que trabajan en las OIRs, unidades de atención, pueden ser la primera barrera con la que se encuentra un migrante acá en Chile. Puede ser la primera barrera de desinformación, aunque debería ser la de información. Muchos me dirán, para un chileno también es así. Bueno, vamos a intentar cambiarlo, ¿no? Eso es lo que nosotros también decimos, que igual hay muchos funcionarios que realmente tienen mucha voluntad de cambiar las cosas y de poder dar un mejor servicio y precisamente ser garantes de que la persona no vea reducidas sus derechos fundamentales por una mala información, por ejemplo. También en el tema de educación intercultural, como habéis visto a mi compañero en Antofagasta, allí es donde realmente empezamos a hacer talleres de educación intercultural en los colegios, trabajando con 3 grupos, digamos que son alumnos, apoderados y los propios docentes. Y luego, en los últimos años, sobre todo desde el año pasado, hemos estado desarrollando como más de este área, tanto en Arica como en Santiago. Y luego tenemos una parte de incidencia, en la cual nosotros somos una de las organizaciones de la sociedad civil que realmente como que estamos ahí intentando, uno de nuestros principales desafíos es el tema de la ley migratoria. Ahí es donde realmente le estamos poniendo como mucho énfasis desde el área de incidencia para que de una vez por todas, digamos que se llegue a esa nueva ley migratoria con un enfoque de derechos humanos que afortunadamente, como estoy viendo aquí en la región de Magallanes, el tema de los derechos humanos y de tener un Estado garantista está bastante asumido. Ojalá que en todo Chile fuese así. En realidad no, mucho depende, como también han dicho antes, de una voluntad política y de un voluntarismo del funcionario en cuestión. Quería comentaros que, la verdad, agradezco muchísimo haber tenido tanto a Eduardo Taller, que ha tenido como todo el marco teórico en materia de política pública de migración. No he hablado tanto de lo que es el número de migración, pero ahora os voy a dar unos datos para que también tengáis esa herramienta. Muy interesante la ponencia de Claudia también, en el sentido de que ha dicho una cosa relacionada con la migración chilota, que decía, esto se repite, se parece mucho a lo que está pasando ahora. En realidad la migración, si uno lo piensa bien, no sé, cuando estudiaban la historia, lo primero de que le hablaban eran los pueblos nómadas. Si aquí estuviera mi director nacional, que él es jesuita, estaría poniendo siempre habla de Moisés y la Biblia, de cómo se habla de la migración en la propia Biblia, y es cierto. La migración es algo inherente al ser humano y está con nosotros desde el principio de la historia del ser humano, precisamente. Si la migración chilota y la historia, lo que hemos visto, todo el recorrido de la migración chilota, tiene unas características relacionadas con la migración de día de hoy, es porque realmente la historia se repite, por decirlo así. Se repite la historia de cómo las personas migran, cómo se mueven los flujos, la historia de la discriminación, porque a unas personas las discrimina y a otras no. Ha dicho varias cuestiones, Claudia, relacionadas con los chilotes,
que yo podía estar pensando también en lo que escucho, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con las personas colombianas o las personas de color. Y lo escucho afortunadamente porque eso también es lo que mi parte más aquí no va a ser tanto académica, teórica, sino que va a ser más de la experiencia que afortunadamente nosotros tenemos por estar con este contacto directo con las personas migrantes. No somos la voz de los migrantes, claro que no, pero sí que en cierto modo llevamos bastante tiempo, de hecho desde principios del 2000 y más de manera como oficial, profesional desde el 2010, llevamos mucho tiempo escuchando historias, escuchando testimonios, viendo vulneraciones de derechos fundamentales, que muchos de ellos, si bien se han ido reparando por pequeños parches, que aquí tampoco vamos a hablar de ello, pero muchos tienen que ver, por ejemplo, con, ya hemos visto que la ley de migraciones se puede llamar así, o la única referencia a migraciones desde el año 75, luego a lo largo del siglo XXI, acá ha habido como una serie de parches, que son los convenios intersectoriales, en los cuales básicamente surgen porque en un momento dado, por el 2003-2005, de repente, digamos que se da cuenta el Estado chileno que hay muchas personas que no están, por el hecho de ser extranjeros, no están accediendo a servicios básicos que en teoría la propia Constitución chilena recoge que las personas deberían acceder y en ningún momento pone que la nacionalidad chilena es la que te da ese derecho, ¿no? A acceder a la salud o a la educación. Y bueno, vamos a pasar, porque sobre todo, como me han dicho que vamos bien de tiempo, a mí lo que me gustaría, porque precisamente como nosotros nos nutrimos de la experiencia en cada una de las intervenciones que hacemos en el SJM, piensa en seminarios, charlas, talleres, etcétera, siempre nos gusta preguntar a la gente, sobre todo porque también la particularidad de aquí de la región, nosotros la desconocemos en cierto modo. Me decían antes, por ejemplo, que quizás si yo le hablo de los convenios intersectoriales o de la migración acá o cómo se reciban a las personas migrantes, quizás las personas estén más concientizadas, saben bien de lo que les estamos hablando. O sea, quizás llegamos a contarles algo que ustedes ya saben. Entonces, igual es interesante saber recoger esas inquietudes, dudas o comentarios que ustedes tengan, ¿vale? Y así también creamos un espacio de compartir. Bueno, la migración en Chile, como les comentaba, vamos a ver un poco de cifras. En Chile, a día de hoy, o sea, nosotros principalmente ponemos este gráfico porque hay un mito, una idea, no sé si ocurre acá, pero en Santiago, por ejemplo, cuando nosotros vamos a talleres o capacitaciones, cuando le preguntamos a las personas, bueno, así, una pregunta al voleo, ¿qué número, qué cantidad de migrantes tú piensas que hay en Chile? Gente que te dice 1 millón, que te dicen son más del 10%, etcétera, etcétera. Bueno, según los datos del DEM, del Departamento de Extranjería y Migraciones, que son del 2014, eso sí, igual la cifra puede haber cambiado, obviamente haber cambiado, y quizá creció un poquito, pero si vemos bien, básicamente este va a ser un panorama parecido. O sea, los países de la OCDE, que a día de hoy concentran en alrededor de un 12%, quizá haya subido un poco por el tema de los refugiados, presentan ese porcentaje de migraciones, mientras Chile a día de hoy tiene más o menos un 2,3% de la población migrante extranjera, que viene a ser, bueno, en números, lo vamos a ver ahí, es unos 411.000 personas, que aquí estamos hablando de visas definitivas, que si le añades las temporarias, pues puede subir. No sé, normalmente el estimado que nosotros hacemos contando a personas que tienen diferentes tipos de visado e incluso aquellas personas que puedan estar de manera irregular, puede aproximarse a unas 600.000 personas, ¿vale? Pero eso son estimaciones. Si vemos bien, la migración que llega a Chile principalmente es una migración regional que viene de países fronterizos. La nacionalidad más presente en Chile en general, a día de hoy, luego vamos a ver que, por ejemplo, la región de Magallanes en particular no es, pero en Chile en general es la peruana. Acá, en el caso de Magallanes, en el catastro salía una cosa diferente, pero de manera general, según datos del DEM, eran argentinos, principalmente.
principalmente son argentinos seguidos de colombianos, eso acá, de colombianos y dominicanos. Y bueno, en todo Chile sería principalmente de la región y europeos, pero si bien es cierto que aquí hay una, que es la de zona de Dominicana, Haití, que si bien era un 3,3% en el 2014, muy probablemente haya subido. No sé si, muy probablemente no, seguro ha subido. No sé si vieron las noticias de la cantidad, por ejemplo, de haitianos que están llegando, que normalmente se concentran en Santiago, ¿ok? Que a día de hoy, según las proyecciones que da el propio DIEM, podrían ser unas 20, 21.000 personas de nacionalidad haitiana. El tema de los haitianos, que luego lo vamos a ver en el colegio, bueno, presenta una serie de desafíos en los contextos escolares, por ejemplo, que a día de hoy, aquí no sé si habrá algún haitiano, puede ser que si hay alguno habrá pocos, quizás no en el contexto escolar, pero ahí les dejo de momento la pregunta. ¿Qué hacemos desde las instituciones escolares cuando tenemos a personas que no hablan la lengua española? ¿Cómo se resuelve eso? Eso a día de hoy realmente es una de las grandes barreras con las que se encuentran colegios, por ejemplo, en Santiago. Aquí hemos visto lo que es la evolución de la migración acá en Chile. Y aquí es en tema de números. Si luego tienen alguna otra pregunta, es para que tengan un contexto de cómo ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? Porque bien es cierto, la gente en general tiene la idea de que es algo muy nuevo. En cierto modo es nuevo para ciertas zonas la llegada no masiva, no es esa palabra, pero la llegada de un número importante de personas, sobre todo a la zona norte, digamos en Antofagasta, la cual ha crecido en un periodo de tiempo muy, muy corto, el número de personas de otras nacionalidades, o sea, ha llegado de manera importante. Eduardo Taller, a primera hora de la mañana, hablaba de políticas migratorias, daba un panorama de qué es lo que se ha ido haciendo, qué es lo que no se ha hecho, hablaba de diferentes perfiles de estados, bueno, hablaba de en qué contexto tenemos en materia de legislación migratoria. Y hablaba también de que a día de hoy hay como varios proyectos por ahí que se han intentado hacer. Se habló de que en este gobierno se iba a publicar una ley de migraciones y, bueno, todavía está como por ahí, ¿no? Nosotros, como les dije al principio, bueno, hay 3 enfoques normalmente en materia migratoria. Uno de ellos es el de seguridad, que podría definir lo que a día de hoy hay en Chile, un enfoque securitista. El enfoque instrumental, que es el que él comentaba de libertad y desarrollo, por ejemplo, que es, por resumirlo así, es aquella perspectiva que ve, por ejemplo, la migración a los migrantes como mano de obra, es una oportunidad laboral, ¿ok? Y el enfoque de derechos humanos, que es el que hemos visto que estamos defendiendo y organizaciones de la sociedad civil como la nuestra y muchas otras, afortunadamente, y también hay una voluntad política de caminar hacia ese enfoque de derechos humanos, porque nosotros vemos la migración como realmente un derecho. De hecho, está contenido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a migrar y también al de no migrar. Entonces, vamos a hacer un repaso y en realidad argumentar por qué, de una vez por todas, el enfoque de seguridad en realidad no es el que más conviene o vamos a ver qué es lo que ha provocado en el país. El enfoque de seguridad, bueno, este es el instrumental que ya les he dicho, que si la migración es una oportunidad, hay varias personas, varios políticos, autoridades que defienden esto, varios think tanks, pensadores. El enfoque de seguridad es un poquito, podría definir lo que a día de hoy hay en Chile. Hay varias personas o en varias autoridades que en realidad tienen esta mirada. En Antofagasta pasa un poco esto. Por eso a día de hoy, cuando ustedes escuchan las noticias, en realidad o hablan de los conflictos sociales que puede haber entre migrantes y chilenos en Antofagasta, y no solamente en Antofagasta, nos habla de Iquique, nos habla de Alto Hospicio,
También en Arica están pasando cosas un poco así complejas en el ámbito social, pero ¿qué es lo que pasa? Que desde las propias autoridades no hay un discurso que ni promueva lo que es la inclusión, ni promueve lo que es el entendimiento, la convivencia, no promueven la no discriminación y promueven la seguridad, promueven el control, promueven, y esto lo he escuchado yo literalmente, la limpieza, o sea, vamos a ver quién entra, ¿no? O sea, hay que como que limpiar de plagas. Estas políticas restrictivas, a día de hoy, bueno, precisamente el otro día leía un poco, ahora que está de moda hablar de Trump y de toda esta gente de la Unión Europea, que también están algunos países intentando como levantar muros, levantar vallas de uno u otro modo. La semana pasada o este fin de semana salió un artículo en el cual se hablaba de precisamente cómo muchos países se han afanado en controlar la migración y han construido muros en algunas de sus fronteras. Hay, de hecho, en ese artículo concretamente hablaba de 63 fronteras en las que hay muros. Sin embargo, una de ellas, uno de los muros más extensos, como ustedes saben, está entre México y Estados Unidos, que Trump le encantaría completarlo, pero la realidad es que cerca de 1 millón de personas pasan por esa frontera anualmente. La pregunta es, ¿un muro detiene la migración? La realidad es que no, y por lo que les voy a contar en un momento, que es el caso de Chile, lo que la hace es más vulnerable, más precaria y hace que realmente la vida de las personas que deciden migrar se ponga en peligro. En el caso que tenemos más cercano y que nosotros conocemos, porque de hecho este es uno de los cuales nosotros nos estamos especializando, por decirlo así, es el caso, bueno, principalmente de personas dominicanas, pero bien es cierto que hay otras personas que ingresan de manera irregular por desconocimiento y por la situación en la que ellos vienen. Por ejemplo, algunas personas colombianas que vienen de una parte muy específica de Colombia, que realmente vienen huyendo, vienen rápido, desinformados y les dicen a lo mejor, cuidado, no te vayas por ahí o intenta ingresar por allá, que luego dentro puedes regularizarte sin problema o no te van a dejar pasar o algo así. Pero bueno, normalmente nosotros, por esa atención directa que les decía, que hacemos con nuestros usuarios, llegamos a conocer, y de hecho a día de hoy afortunadamente, gracias a iniciativas del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos y algunas entidades gubernamentales, se está intentando ver qué solución poner a este tipo de, bueno, al tráfico de personas acá. Desde el 2012, este es el caso de los dominicanos, se los voy a contar. Desde el 2012, digamos que Chile le pone una visa consular a las personas dominicanas que quieran ingresar a Chile. Lo gracioso realmente en este contexto es que, si bien Chile, por ejemplo, incluso en los visados, se vale del tema de la reciprocidad, Chile le pone un visado a Dominicana, pero Dominicana no tiene un visado para Chile, para el ingreso, o sea que pueden ingresar, irse de paseo, ir a Punta Cana o donde quieran. Pero, al contrario, sí, en realidad obviamente ahí lo que había un afán y era una intención de frenar la llegada de dominicanos que en principio, bueno, no era del interés, precisamente quizá, no sé, por darle alguna razón, por un afán selectivo, ¿no?, de migración selectiva. El caso es que esta visa consular es bastante difícil de conseguir. Hay mucha desinformación también entre las personas en Dominicana. En Dominicana no hay facilidades para encontrar trabajo. La vida es bastante cara, por lo que ellos mismos nos cuentan. Entonces, muchas personas deciden para, digamos, ver un futuro para sus hijos, ver un futuro mejor para ellos, deciden migrar a un país en el que le cuentan que se puede encontrar trabajo de manera fácil, se gana bien. Entonces dicen, ok, para allá que me voy. Algunas personas intentaron en su momento sacar este visado consular, se dieron cuenta que era bastante imposible y, bueno, decidieron embarcar un camino basado en la desinformación que
les decían que, ok, tú, mira, tú puedes llegar, te vas hasta Colombia, te vas hasta Ecuador y a partir de ahí, bueno, tú no te preocupes que nosotros te vamos a pasar por las diferentes fronteras y cuando llegues a Chile, principalmente su destino es Santiago, vas a, bueno, luego tú ya ahí te ocupas de regularizar tu situación, si no hay problema. La realidad es que lo que no les cuentan es por dónde tienen que pasar, en las situaciones en las que tienen que pasar, las situaciones de vulnerabilidad, de abuso que tienen que pasar y la imposibilidad de regularizarse una vez que están en el país. Porque aquí, digamos, si te cae una orden de expulsión, que es lo que normalmente les, a las personas que se autodenuncian o les pillan, por decirlo así, esa orden de expulsión les invalida para solicitar un visado. Hay pequeñas excepciones que permiten la regularización y tienen que ver con personas que tienen vínculo con chileno. Por ejemplo, teniendo hijos acá, que hay gente que no está interesada en eso porque ellos tienen su familia allá y realmente acá quieren venir a trabajar, ganar un dinero y quizá normalmente hacer una casa, es lo que me suelen decir normalmente todos y todas. Pero claro, lo que pasa es esto, desinformación, personas que no pueden entrar. Desde el 2012, digamos que a día de hoy siguen entrando muchas personas dominicanas, no tantos están siendo rebotados. Se han ido conformando y consolidando estas redes de tráfico, incluso, no sé, profesionalizando, porque cada vez hay como rutas diferentes y no se ha hecho nada. Estas personas que quedan acá, como les digo, al no tener imposibilidad de regularizarse, quedan en una situación bastante imposible. Todo lo que les decía antes de conseguir un RUT que te permite acceder a servicios básicos de salud y de educación, pues eso nada que ver. Y bueno, eso simplemente para que tengan una idea. Y esto, obviamente, esto es otra de las rutas. Y esto todo se produce, por lo que les comentaba, por lo de este enfoque securitista, selectivo, de poner barreras, de excluir. Este enfoque securitista también, como les comentaba, ha dado lugar a que se vayan consolidando también otros mitos, otras ideas vinculadas también a vincular migración y delincuencia. Como hemos visto antes, o sea, voy a pasar rápidamente por esto porque ya Eduardo lo comentó, estos son datos de Gendarmería de Chile que ellos mismos nos pasaron y estos son aquellas personas extranjeros, bueno, migrantes, que están en el sistema penitenciario, son datos de 2015. Como vemos, la representación de personas extranjeras en las cárceles chilenas es de un 4.4, o sea, en un total de 45.564 personas que están encarceladas en el país, 2.000 serían extranjeros, ¿ok? Bueno, estos datos tienen... Sí, igual. Vimos el tema del que presentó Eduardo, muy interesante, sobre ver la diferencia entre víctimas, como por ejemplo en el tema de hurtos, entre víctimas, que normalmente los extranjeros son más víctimas de delitos que comisores de delitos, por decirlo así. Y en muchas ocasiones, también, y según datos que nosotros tenemos, principalmente de Gendarmería, uno de los principales delitos vinculados a las personas extranjeras es el tráfico de drogas, que normalmente el tráfico de drogas no está vinculado, o sea, está cometido por personas que normalmente pasan fronteras, que no tienen un proyecto migratorio y no tienen una intención real de llegar acá y residir en el país, ¿ok? Y eso era también como normalmente los colombianos son las personas que más están siendo estigmatizadas en el tema o más vinculadas al tema de los delitos. Como vemos ahí, de recluidos hay 383 personas, lo que supone un 0,09% de la población total de personas en prisión. Esta casa, haciendo aquí un repaso por todas las vulneraciones que ocurren debido a los enfoques securitistas, esta foto está tomada en Estación Central por la población Los Nogales. ¿Qué piensan que puede representar? Una pista tiene que ver con el tema de la vivienda y las dificultades de acceso a vivienda, de las personas en general en Chile y de migrantes en particular. Esta casa, en un primer momento, era de planta baja, por decirlo así, y el dueño
se le ocurrió la brillante idea de empezar a subir niveles y en cada uno de esos niveles los habilitó, hizo, no sé, X habitaciones y ahí están viviendo a lo mejor del orden de 17 personas por cada uno de los bloques. Digamos que hay personas que se les ocurre también el increíble negocio como ven que el acceso a la vivienda es difícil, hay mucha gente que viene desinformada, la vivienda es cara, pues contribuyen a estos hacinamientos. El tema del enfoque de los derechos humanos, que es el que nosotros, como les dijimos, defendemos y afortunadamente el que hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana. Esto es lo que nosotros proponemos y normalmente también, bueno, no nos encontramos a tantas personas que nos hagan caso en este sentido, pero básicamente nuestras propuestas se basan en 4 ejes de la política migratoria. Es el enfoque de derechos humanos, que exige estar vinculado al tema de un Estado garantista, con todas lo que vimos esta mañana, o sea, qué es lo que supone ser un Estado garantista, con una lógica intersectorial, porque la política migratoria no se circunscribe solamente a un tema de entrada y salida de personas. Las personas, una vez que llegan acá, tienen la voluntad de residir acá o residen acá. Sus problemáticas tienen que ver con la inclusión social, o sea, tienen que ver con todo tipo. La inmigración está conformada por personas humanas y los problemas de las personas humanas son totalmente independientes a una nacionalidad. Entonces, una vez que la persona está en esta sociedad, en este caso la chilena o en una sociedad cualquiera, es lógico que el tema de la migración también no se olvide de hablar de la educación, que no se olvide de hablar de la salud, que no se olvide de la vivienda, que no se olvide de ninguno de estos sectores, por decirlo así, ¿no? El tema de la perspectiva intercultural lo hemos estado viendo, incluso hemos visto con el caso de lo que explicaba Claudia, de cómo, por ejemplo, una voluntad discriminatoria o malas prácticas de inclusión o el resultado de la asimilación puede dar lugar a que a día de hoy, por ejemplo, las personas chilotas o de ascendencia chilota o que tengan un vínculo con los chilotes, a día de hoy, pues incluso, no sé, tengan que tener sus agrupaciones propias o que no hayan tenido un espacio o que se sientan mejor en esos barrios de los que ella nos hablaba, porque realmente no les hacía, bueno, uno, porque el sistema, por decirlo así, no ha tenido una voluntad de incluir, de reconocer, de creer en esa diversidad, de creer en una diversidad, en que somos diferentes pero iguales en derechos. Esto es la perspectiva intercultural. O sea, es más allá, que luego vamos a ver como unas fotitos, es más allá de la multiculturalidad, no es en plan estamos todos aquí, es verdad, yo sé que tú estás ahí, perfecto, me gusta tu comida y todo eso, pero luego cada uno, o sea, pero luego el sistema sigue igual y nada cambia. Va un poco más allá que la propia multiculturalidad. E institucionalidad apropiada, con esto sobre todo está vinculado al tema de la lógica intersectorial. O sea, a día de hoy existe un departamento de extranjería, en realidad haciendo un poco como de comparativa con quizá en otros países en los que ya hay una política migratoria que está más o menos consolidada, ver un poco ahí y elevarlo a otro tipo de institución, ¿no? Tipo secretaría o cualquier otra cosa que sea. Y aquí básicamente, para que no me voy a detener en esto, pero básicamente es un poco desglosando cada uno de estos 4 pilares, porque como hemos visto, una ley securitista o ese enfoque securitista, o incluso el otro, el oportunista, el que ve la migración como mano de obra barata, ha contribuido a que realmente se dé una serie de violaciones y vulneraciones de derechos humanos de manera sistemática. Entonces, y también viendo la voluntad política que existe a día de hoy de realmente circunscribir al país dentro de todos esos convenios, tratados que se han firmado, que durante un tiempo no se han estado cumpliendo, pues ahí tiene sentido este enfoque de derechos humanos y de una vez por todas que salga a la luz esa ley migratoria. Hemos visto por qué a día de hoy se está hablando de los problemas que hay con las personas colombianas, por ejemplo, en Antofagasta,
porque se ha promovido y se ha consolidado una estigmatización de las personas. Y hablo de Antofagasta porque es de lo que más se habla en principio. En Santiago también se está empezando a hablar, o sea, si le preguntas a cualquier persona sobre colombianos o personas de color, en realidad la gente no las quiere a su lado. O de peruanos, que hay como no sé cuántos estereotipos, etcétera, etcétera. Y eso, como hemos visto, ha resultado en situaciones trágicas de vulneración de derechos y de rechazos. En este apartado, como realmente, sobre todo el seminario, querían hablar, y no hemos hablado mucho hasta ahora, sobre el tema de la escuela, les quería contar un poco, les traigo como diferentes apartados que tienen que ver con la experiencia que nosotros hemos tenido en el trabajo con escuelas, con docentes, con alumnos, también con funcionarios vinculados al ámbito de la educación. Igual ahí en un rato me pueden compartir algunas experiencias que ustedes hayan tenido vinculadas al tema del trabajo con migrantes, bien sea en el ámbito de la educación o en cualquier otro ámbito. Gracias, como les decía, a ese área que tenemos de educación e interculturalidad, en el cual hacemos tanto educación intercultural como en colegios como sensibilización, nosotros hemos podido saber de muchas problemáticas, como otra que les voy a contar más tarde, que tiene que ver con ese RUT del que se hablaba, ese RUT ficticio, que a día de hoy existe. De hecho, el video que le pasaron al principio de T13, el de las nuevas aulas o los nuevos rostros en las aulas chilenas, me gustaría haber descargado uno que justamente pasaron ayer en T13, que era del RUT 100. El RUT 100 es ese RUT ficticio que se crea, es un RUT provisorio, que se crea para esas personas que están no simplemente en situación irregular, están vinculados a matrículas provisorias, están vinculados a visados de estudiantes. Es un RUT que te permite estar en un aula como niño, pero no te permite acceder a muchas, ellos lo llaman beneficios, pero en realidad son derechos de educación del cual estos niños no pueden disfrutar. ¿Por qué no pueden disfrutar de él? Porque literalmente no existen a ojos del Mineduc, entre otros. Con Mauricio lo conversamos el otro día porque hablamos de cifras. Decíamos, bueno, yo le preguntaba, coméntame un poco cómo está el tema de los niños migrantes o de los estudiantes migrantes acá en la región. Y me dice, bueno, pues hay como unos 200 y algo alumnos acá, pero ¿sabes lo que me pasa? Y yo le digo, es que las cifras muchas veces bailan. Me dice, sí, ¿sabes lo que me pasa? El otro día hablaba con un docente y me decía, bueno, o yo le decía, en tu colegio hay, no sé, 5 alumnos migrantes. Y el docente le decía, no, en mi colegio hay más alumnos extranjeros. Así, a ver, vamos a ver, las cifras no cuadraban. Y las cifras no cuadraban normalmente porque había un número, que serían 4, 5, 6, de esos niños que son los que están con este RUT ficticio, que en realidad son invisibles. Y como son invisibles, pues no pueden disfrutar de esos derechos que les comentaba. Nosotros tenemos desde el SJM, de lo que se hablaba ayer en el T13, que les invito a que lo vean, lo rescaten de anoche, también el mismo horario, 10, 10 y media, era precisamente de la vulneración de derechos en el ámbito de la educación que provoca este RUT provisorio. Y nosotros desde agosto de este año, todo saltó por el tema de las inscripciones a la PSU, que hubo otra organización que está muy activa en Santiago, se llama Movimiento de Acción Migrante, que ellos denunciaron la imposibilidad de inscribirse para dar la PSU de todos aquellos niños, adolescentes, que tenían un RUT provisorio. Estas personas no podían inscribirse por el simple hecho de que, como no están en el sistema, no se les puede expedir su certificado de notas, o sea, nada. Entonces no podían acceder, su ranking de notas. Entonces, claro, un poco viendo cómo estaba la situación, conversando con el MAM y teniendo en cuenta que nosotros también participamos en estas mesas de trabajo que antes conversábamos, la mesa de educación intercultural allá en Santiago, y también trabajamos en colegios, ahí empezamos a hablar con los docentes y era como, a ver, cuéntenos un poco qué es esto, qué pasa con el RUT 100, y ahí nos dijeron, es un problema total, o sea, es
desconcertante, es frustrante ver qué es lo que está pasando, y lo peor es que nosotros intentamos elevar esta problemática y no nos pesca absolutamente nadie. Bueno, el tema y bueno, ahí nosotros hacemos como una campaña que yo les invito a que firmen y se adhieran. La hicimos con change.org, no sé si conocen, que básicamente lo que se dedica es a recoger muchas firmas de personas individuales que quieran apoyar qué es lo que nosotros defendemos. Ahí básicamente, o sea, el primer objetivo es acabar con este RUS provisorio y que se le dé, no sé, que se inventen cualquier otra cosa, pero que por el mero hecho de ser niños, niñas o adolescentes tengan todo el disfrute, como bien está establecido tanto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño como en diferentes tratados internacionales que Chile ha firmado, que por el mero hecho de ser niño, niño o adolescente pueda tener un goce de derechos pleno y que no ese goce de derechos se vea obstruido con la barrera de un simple trámite administrativo, porque esto es un trámite administrativo que tiene que ver con un RUS provisorio, pero que también incluso se complica si... Lo que pasa es que aquí no os voy a dar una cátedra de RUS provisorio, pero que se complica con las matrículas provisorias, que se complica con los visados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí os voy a mostrar, igual coinciden con algunas de las inquietudes, o quizá todavía no las tienen, pero en un futuro les pueda aparecer. Porque como hemos visto, si en la gráfica esa que veíamos que los migrantes en Chile estaban, o sea, la llegada de migrantes en Chile estaba creciendo y seguirá creciendo en los próximos años, como que no podemos mirar para otro lado y pensar que no hay que hacer nada. Como comentaban esta mañana, la gobernadora aquí en Magallanes están como de región piloto con el tema de la ley de inclusión. Bueno, la ley de inclusión está muy bien, pero ojalá que en esa defensa de la inclusión también se den cuenta que cosas súper pequeñas como un trámite administrativo puede realmente bloquear, y cómo lo hace el tema del goce de derechos de las personas. Hablando con docentes, los diferentes talleres que nosotros hacemos, por ejemplo, ellos nos planteaban todas estas dudas, ¿no? Es como, desde las escuelas municipales y también las particulares, bueno, ¿qué hacemos? ¿Incluimos o seguimos primando la excelencia? ¿Cómo mantenemos el clima escolar, la convivencia con tanta diversidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Que esto es el tema que surge en Santiago con los haitianos, pero si aquí resulta que hay, no sé, niños chinos en una clase, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Cómo, dónde, con quién puedo hacer la validación de estudios de estos niños? Esto sobre todo ocurre con los haitianos, porque los estudios de niños haitianos no se convalidan en Chile. ¿Cómo hacemos si no tenemos recursos económicos? ¿Qué soluciones damos? ¿Cómo hago mi aula más inclusiva? Esta pregunta, ¿cómo hago mi aula más inclusiva? ¿Con la ley de inclusión? O sea, sería interesante quizá ver cómo este pilotaje, este proyecto piloto, está resultando en prácticas interesantes. No sé, igual ahí me comentan. En la universidad no nos formaron para esto. Esto el otro día en un seminario precisamente de enseñanza de español para extranjeros, nos decían, bueno, no nos enseñaron para afrontar la diversidad, pero también decían que no les enseñaban el enfoque de derechos humanos. Ah, y el de no, en esta escuela no somos racistas. Bueno, esto fue una entrevista a una profesora que nos transmitió todas estas inquietudes. Era como, no puedo enseñarles a leer o escribir, esto se refería a niños haitianos, si no hablan español. La pregunta es, ¿un docente no puede enseñar a leer o escribir si una persona no habla otro idioma? ¿O qué soluciones pongo yo a esto? No hay planificación para ellos, en un principio van como oyentes, esto es lo que hacen, sus prácticas. Van como oyentes hasta que aprenden el idioma. Aprenden solos, no sé cómo, del entorno, de sus propios compañeros. Los padres asisten, son calladitos, asienten con la cabeza, claro, no se están enterando. Pero yo sé que no me entienden nada y es terrible porque la instancia, que es la reunión de apoderados, es la instancia para poder hablar de sus hijos, de su proceso educativo, los cuales muchas personas, porque en otros países quizá esta instancia, reunión de apoderados, no existe.
entonces no entienden. Hay algunos padres que no existen, qué malos padres, ¿por qué no les interesan sus hijos? Bueno, quizás sí, pero quizás no entienden qué es esta instancia en sí, no les hace sentido. Y lo final que dice la profesora es: estamos muy solos en nuestros espacios, necesitamos compartir experiencias. No sé si a ustedes también les pasa esto. Bueno, esto es lo que, en realidad no les voy a explicar, esto es muy engorroso. Este es el trámite, esto que es como un pulpo, es el trámite, el proceso de matrícula de niños y niñas migrantes en el sistema escolar chileno. El de arriba, que es el peor, normalmente es el de los niños haitianos, que es al que hay problemas con el reconocimiento de estudios. Este otro es el que sí le reconocen estudios, pero aún así puede tener problemas, y está lo del RUT 100, el famoso... ese es el hashtag que nosotros utilizamos. Vale, o sea, nosotros, una vez que hemos levantado las problemáticas, o sea, todo lo que hemos visto antes, las problemáticas, las declaraciones, las conseguimos por talleres, capacitaciones que hacemos con docentes, duplas psicosociales, trabajadores sociales de los colegios, etc. Y tenemos como una primera instancia que es eso, hablar, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame, ¿qué pasa en tu colegio? Porque nosotros no vamos a llegar allí y imponer, no, es que educación intercultural, etcétera, etcétera, tiene que ser así, el enfoque de derechos. No, porque entonces no entendería. Primero, digamos que una fase exploratoria de saber qué es lo que pasa, de conversación, de qué podemos hacer, y ahí pues hablamos en algún momento de este enfoque intercultural que yo les hablaba antes y que, bueno, básicamente se resume también un poco en esto. Esto es lo que le decía, lo de la multiculturalidad, que es como si estamos todos mezclados, como un mismo espacio, pero cada uno mira para su lado y, en cierto modo, rescatando un poco lo que decía Claudia también con el tema de los chilotes, que es como, sí, o de los migrantes en general, tú vienes y tienes que integrarte sí o sí, bueno, asimilarte, menos mal, ya pasó de moda, pero o integrarte en un sistema que tú te diriges al sistema. El sistema en ningún momento se va a cuestionar, que es lo que en cierto modo con este enfoque intercultural sí se hace, por eso siempre es un paso más allá. Es difícil de explicar, es un concepto complejo, bien es cierto. Pero la multiculturalidad, digamos que se quedan como sí, todos juntos, yo sé que estás ahí, perfecto, pero como que no hay una voluntad también de estar todos en un mismo nivel de derechos, ¿ok? Y la interculturalidad es un paso más allá, en el que sí hay una interrelación, hay una comunicación. El enfoque intercultural, como les decía, se puede entender eso, es una perspectiva, no es solamente que se dé en el ámbito de la escuela, va muchísimo más allá, por eso es controvertido, no todo el mundo lo acepta porque requiere una voluntad de estados y de las propias sociedades para querer cambiar de manera política y social y, por supuesto, educacional, que ya hemos visto que la escuela es como la base de todo, ¿no? Que nos hace cuestionar aquello que damos por hecho. Ayer, no sé si escucharon la entrevista que en Radio Presidente Ibáñez, en la que habló la gobernadora, y, por ejemplo, ella hablaba de esto, que muchas veces se daba por hecho, por entendido, por obvio, cosas que realmente no eran tan obvias, ¿no? Bueno, se hace cuestionar aquello que damos por hecho al relacionarnos con los demás para establecer, por la vía del encuentro y también del conflicto, relaciones simétricas que se traducen en derechos. Esta es como nuestro mantra. Todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Digamos que si los que ahora mismo están acá interiorizan esto, se van, se lo creen y lo practican todos los días, por decirlo así, esta es la base realmente del cambio. O sea, que una persona, empezando de manera individual, crea esto, que somos diferentes, culturalmente diferentes, y que las culturas no están necesariamente vinculadas a una nacionalidad. Yo, por ser española, no sé qué prejuicios o estereotipos tienen los españoles, tendrá que ver algo, no sé, con flamenco, paella, tortilla de patatas o algo así, pero no necesariamente por eso, o sea, yo no voy con eso por ahí. Yo, como ser individual, ser humano, tengo mis propios patrones culturales, que obviamente yo tengo unos rasgos que no son solamente físicos, sino también actitudinales, comunicacionales, etcétera, etcétera, que sí tienen que ver y pueden estar compartidos con otras personas españolas,
Pero hay muchas otras formas de ver el mundo, de cómo yo me relaciono con la gente. Muchas cosas, esto normalmente se ve en un iceberg de la cultura, hay muchas cosas visibles, pero todo lo invisible es mucho más. Y eso va a condicionar mucho cómo yo me pueda relacionar con otras personas, independientemente de mi nacionalidad, ¿ok? Y sobre todo, o sea, aceptar toda esa diferencia, esa diversidad, pero entender que todos tenemos los mismos derechos. Y aquí les quería dejar, y ya para terminar, esto es en realidad a lo que llegamos en conclusión después de tener de algunos talleres que hicimos con algunos colegios, ¿ok? Esto no lo hicimos con las personas, no lo hicimos nosotros, no es un manual que nosotros redactemos solos, sino viendo un poco todo el proceso, lo que hayamos visto antes, llegamos a esto, ¿ok? Como orientaciones prácticas, esto sobre todo para el ámbito educacional, ¿de acuerdo? Y para hacer un ambiente más inclusivo, intercultural, dentro de los colegios, por ejemplo, pero que puede ser, entendiendo esto, lo podemos aplicar a cualquier otro ámbito de trabajo. Hablamos de evitar generalizaciones. Las generalizaciones normalmente están contenidas en esos prejuicios, estereotipos. Los prejuicios son más individuales, los estereotipos suelen ser más compartidos. Concebir la cultura como algo que vamos construyendo. Por eso también es como cuando se hace la pregunta de ¿qué es ser chileno? ¿Qué es la cultura chilena? ¿Qué es ser peruano? ¿Qué es ser colombiano? ¿Qué es ser español? ¿Es algo estático? ¿Es lo mismo una persona culturalmente que viviese en España en 1853 a una persona que viva en ese país ahora? No, obviamente ha cambiado, es algo dinámico. Y cambia de manera permanente, cambia por diferentes razones, entre otras cosas, por flujos de personas que llegan. Entender el conflicto intercultural como parte de un encuentro. O sea, obviamente cuando nos encontramos con una persona por primera vez, ahí vemos, surgen todas las diferencias que decíamos, pero ¿qué hay de malo en esas diferencias, ¿no? Y no acotar lo intercultural a lo folclórico, que no está mal, o sea, no hay ningún problema en hacer ferias, de bailes, de comidas, está bien, o sea, está bien, porque uno come rico, sobre todo. Pero acotar lo intercultural solamente a lo folclórico, por lo que hemos dicho antes, ¿qué pasa con todo lo que hay debajo de ese iceberg, ¿no? Todo lo que no se ve? Y esto es como soluciones generales, por ejemplo, como decía, para contextos de la escuela. Estos incluso son mucho más específicos, como no reducir la experiencia de la comunicación a lo lingüístico. Esto sobre todo por los problemas que decíamos, las barreras idiomáticas. Porque claro, o sea, la respuesta a lo que decíamos de imagínense, soy un docente en un colegio y tengo 3 niños haitianos que acaban de llegar. ¿Cómo yo les enseño matemáticas? ¿Cómo les enseño matemáticas? Algunos docentes, por voluntad propia, y es un trabajo voluntario, y añadido a su pega diaria, que ya sabemos que es mucha, deciden a lo mejor darle clases particulares después del colegio. Ya, pero si no entiende, ¿qué solución le vamos a dar a eso, no? Bueno, que se pueden tener otras experiencias diferentes, obviamente, que van mucho más allá. Se dice, ¿no?, que muchas veces comunicamos más sin decir nada que con la propia palabra. Trabajar la política institucional, esto también es muy importante para los colegios. Igual ahora que estamos justamente en el contexto de la ley de inclusión, ¿cómo, por ejemplo, se va a trabajar eso, ¿no? ¿Cómo se va a aterrizar esa ley de inclusión? ¿Qué experiencias van a salir? Igual se puede tener esto un poco en cuenta, no sé. Trabajar la política institucional escolar en forma participativa, informada. En el caso de familias migrantes, claro, no son solamente los niños migrantes, o sea, las familias. Bueno, luego lo del reglamento de convivencia, proyecto educativo institucional, adecuaciones curriculares en el aula. Lo hablaba ayer con alguien precisamente aquí que me hablaba, pero es que los currículums, la historia que estudiamos, bueno, y esto también lo he escuchado y lo decía Mauricio, de hecho no le voy a quitar el protagonismo, pero destinar tiempo docente a la reflexión pedagógica. Esto es súper, súper importante. Nosotros incluso, después de todo el trabajo que hacemos de talleres, de charlas, etcétera, después de acá a mí me va a tocar una pega extra de tener que
que sistematizar todo lo que nosotros hacemos. Porque hay una reflexión de funcionan, no funcionan, llegamos, qué extraímos de ahí, la gente le interesó, no le interesó, qué problemáticas se levantaron. Muy importante si queremos seguir avanzando realmente en esta materia. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí mi exposición. Si tienen alguna pregunta o sobre las exposiciones que se han hecho a lo largo de la mañana, si quieren compartir algo, están a tiempo. Y aquí, si quieren contactarnos, bueno, obviamente estamos en las redes sociales para que nos sigan, Facebook, Twitter e Instagram. Esa es nuestra página web y el correo electrónico general. ¿Ok? Muchas gracias.